días, Valmore. Buenos días, Marisol. Bienvenidos a lo que será el desarrollo de este encuentro de la asignatura de argumentación jurídica en el sistema penal probatorio. Mi nombre es Jorge Sánchez. Voy a ser su facilitador durante este recorrido académico, durante estas 5 semanas. Bien, muy buenos días. Vamos a revisar lo que será el el plan de actividades que vamos a tener durante este encuentro. Lo importante es tener la posibilidad de conocer cómo van a ser esas actividades, eh, y para de esta manera estar todos claros con lo que son las respectivas entregas, lo que es el desarrollo de las diferentes actividades, de tal forma de poder cumplir con las entregas dentro de la fecha, que esas entregas sean pertinentes y poder desarrollar el contenido de la asignatura. La primera evaluación que vamos a entregar, vamos a desarrollarla teniendo como base la unidad número 2 que habla sobre la cadena de custodia. ¿Ok? En eso yo sé que el amigo Valmore pues, nos puede apoyar bastante. Yo les voy a cargar la información respectiva en el aula, incluso el manual de cadena de custodia, los dos que tenemos en nuestro país, de tal forma de poder desarrollar una línea del tiempo. ¿Qué vamos a hacer con esa línea del tiempo? Dentro de esa línea del tiempo, muy similar a lo que podría ser un flujograma, vamos a desarrollar las situaciones que se van presentando durante el transcurso de esa cadena de custodia, desde que la recogemos del sitio del suceso hasta que la presentamos al proceso como tal, como elemento probatorio. ¿Ok? Y la otra actividad que solamente las estoy nombrando aquí porque las van a tener ustedes en un documento con las características de las exigencias de cada una de ellas. Vamos a tener una composición escrita sobre la argumentación deductiva e inductiva en el proceso penal venezolano. Esas son las dos únicas evaluaciones. La otra va a ser la interacción que tengamos durante los 3 encuentros síncronos y los encuentros asíncronos que vamos a desarrollar a través del grupo de WhatsApp. ¿Ok? Cualquier duda, por favor, la podemos evacuar a través del grupo y si es relacionada con las diferentes evaluaciones, también lo podemos hacer allí, de tal manera que si existe alguna duda por parte de alguno de los participantes, esa duda de pronto pueda ser común y la podamos evacuar en el mismo grupo. Fíjense algo. Nosotros, al momento de abordar esa argumentación jurídica en este sistema penal probatorio venezolano, este sistema penal acusatorio que contamos hoy en día en nuestro país, para poder hablar de pruebas, yo siempre, y más a nivel de doctorado, me gusta partir desde la esencia, desde la base, desde lo más sencillo. Y por eso, apenas ingresaron ustedes, se consiguen con esta lámina que les va a hablar de los principios del derecho probatorio, como un elemento de partida para poder entender y desarrollar lo que es la unidad número 1, que es la prueba científica en el sistema penal. Nosotros, para poder desarrollar o entender la importancia y la trascendencia de la prueba dentro del proceso penal, debemos entender su esencia. Y la esencia no es otra cosa sino los principios de ese derecho probatorio. Principios que algunos son exclusivos de la prueba en sí o del proceso probatorio que se da dentro de el proceso penal, y otros que son comunes a los diferentes procesos del derecho, incluso principios generales del derecho. Pero vamos a revisar dentro del tiempo que tenemos el día de hoy, vamos a revisar los principios básicos de ese derecho probatorio, entendiendo como la necesidad de revisar, como les dije en un principio, la esencia de la prueba para entenderla en su conjunto, ya que los principios, como sabemos, vienen a alimentar incluso normas. Si nosotros entendemos estos principios, si nosotros manejamos la amplitud y la profundidad de los principios, que no los vamos a conseguir enumerados dentro del cuerpo normativo venezolano
o de cualquier ley, pues si nosotros entendemos esos principios, no importa si cambia la norma, no importa si nos movemos en diferentes áreas jurídicas, vamos a tener claro que esos principios van a desarrollarse incluso en otras normas. Siempre van a estar allí presentes. Entonces, a manera de introducción, fíjese, existe una clasificación en cuanto a los principios. Tenemos principios esenciales, principios técnicos y principios de eficacia. ¿Qué son esos principios esenciales? Esos principios esenciales son aquellos que son necesarios en el proceso, aquellos que le dan la fórmula al proceso como si la esencia misma del proceso. Si no existen esos procesos, pues si no existen estos principios, el proceso carece de su justificación lógica. Estos principios esenciales son los que van a estructurar y van a dar piso a que el proceso cumpla con la necesidad de ese sistema penal. Tenemos los principios técnicos, que son criterios informantes de la actividad procesal. Estos principios técnicos tienen características según el sistema que nosotros vayamos a desarrollar. Estos obedecen a la opción y preferencia del legislador. Estos criterios técnicos puede que estén presentes en algunas oportunidades o puede que no lo estén. No son tan importantes como los esenciales, pero sí se pueden percibir dentro de la norma según el desarrollo que haya tenido el legislador. Y finalmente, los principios de eficacia, que son también llamados de orden pragmático, como son los de economía y celeridad procesal. Estos son los que permiten que se dé el proceso y que el proceso surta efectos que lleven a garantizar ese Estado de Derecho. Todo esto según Rodrigo Rivera en su obra del año 2003. Entonces, ¿por qué entramos a revisar los principios de sus tipos? Como una forma de introducción. Entender que existen principios que tienen que estar presentes dentro de lo que es ese sistema penal, ese sistema penal probatorio. Entonces, ¿por qué es la importancia de conocerlos, de entenderlos y de manejarlos? Porque dentro de los criterios de la criminología y la criminalística deben ser observados y cuidados. Para que una prueba surta efectos en juicio, debe atender ciertos principios esenciales, ciertos principios técnicos y ciertos principios de eficacia. Los estamos desarrollando con estas características a fines didácticos, pero cuando vamos al ejercicio vamos a conseguirnos con estos principios de manera intrínseca dentro de la norma. Así las cosas, vamos a ver el primero de ellos y que tiene una relación directa con este sistema probatorio penal y es el principio de la necesidad de la prueba y de la prohibición al juez de aplicar su conocimiento privado. Este principio de necesidad de la prueba, pues está allí de primero precisamente porque hoy estamos hablando de la prueba dentro del sistema penal. Fíjense, el principio de necesidad de la prueba es la base de todo sistema de justicia moderno. Y no es otra cosa sino que debe existir que todo lo alegado en autos debe ser probado. Todo lo que las partes presentan, dicen y manifiestan dentro del proceso debe ser respaldado con una prueba. ¿Ok? Dentro de este principio de la necesidad de la prueba, pues constriña las partes que se encuentran dentro del proceso. ¿Y cuáles son las partes del proceso? Pues principalmente los interesados legítimos dentro del proceso, además del juez y además de los órganos de investigación de justicia o los órganos de apoyo. Entonces, basándose en este principio de necesidad de la prueba, cada una de las partes intervinientes del proceso penal deben aportar las pruebas al proceso y además obliga al juez a que al momento de tomar su decisión deba valorar las pruebas. Entonces, debe existir y se necesita de forma obligatoria la prueba dentro del proceso. Además, este principio también se extiende al de la prohibición al juez de aplicar su conocimiento privado. Por más conocimiento
de la situación, del hecho, del objeto controvertido que se encuentra dentro del proceso, el juez debe hacer caso omiso a ese conocimiento privado y debe atender directamente a las pruebas de los hechos que se presentan dentro del proceso. Les pregunto a cualquiera de los dos que están conectados, para ustedes, y aquí vamos a hablar del problema de la verdad unos segundos. Para ustedes, ¿qué es la verdad? ¿Quién me podría decir qué es la verdad? Buenos días, profesor. Bueno, a mi entender, ¿no? Ujú. En la experiencia que nosotros tenemos, ¿no? Existen muchas verdades, depende de cómo la conceptualicemos. En Ok, el caso de los expedientes, en el valor probatorio, evidentemente que existe una verdad procesal, que es la que se perfecto, puede demostrar, como usted mencionaba hace un momento, lo que se demuestra en autos, ¿ok? perfecto, Porque de repente colectamos una evidencia, pero de repente por algún tecnicismo el abogado puede desvirtuar esa prueba y ya algo que era verdad no cumple las formalidades y evidentemente de alguna manera pues ya pasa a ser o lo tildan como una falsedad dentro del proceso. Eso depende del criterio, cómo se maneje. ¿Ok? perfecto. Si la evidencia o la licitud de la prueba cumple todas las formalidades, es la verdad compleja dentro del proceso. Y lo otro que también existe, que todos los investigadores lo saben, la verdad verdadera, porque tenemos la verdad verdadera y la verdad procesal, porque muchas veces, como es bien sabido, no ocurren eventos que sabemos qué pasaron, pero no tenemos manera de cómo demostrarlo. ¿Por qué? Porque en algún momento de la investigación, aquellos evidencias o que se constituyen únicos e irrepetibles, no se hizo en el momento y ya con el tiempo pues se pierde, a pesar de que supimos o de alguna manera en el proceso se entera de que pasó o de que ocurrió de esta manera, pero no tenemos cómo demostrarlo. Y por eso de allí la importancia del derecho probatorio, el valor probatorio de la prueba. Perfecto. Excelente, Valmore. Este, Incluso te adelantaste a varios principios o lo que vienes diciendo está previsto en varios de los principios que vamos a ver más adelante, como el de contradicción, sí, como el de Sí, la legitimidad, inmediación. como el Sí. de licitud de la prueba. Entonces, muy bien esta intervención y precisamente quería llegar a ese punto, ¿no? Al de la verdad procesal. Marisol también quería hablar y nos sí, podemos adelantar. ¿me escucha, Sí, claro profesor? que sí, te escuchamos. Adelante. Ok, sí, en relación a lo que dice Balmore, es muy importante considerar la importancia y la trascendencia que aún con las pruebas en manos o con las supuestas pruebas o con todos aquellos elementos que fueron indicios y que luego se convirtieron en verdaderas pruebas, la Ujú, reconstrucción de los hechos son fundamentales, porque debe haber una coherencia y una correspondencia entre todos estos elementos, ujú. ¿verdad? Y la reconstrucción de un hecho determinado, un hecho delictivo, ¿no? Para que entonces el juez pueda tomar una decisión basado en un proceso analítico, de que no es simplemente vaciar pruebas, sino concatenarlas en todas sus etapas. Perfecto, excelente Marisol. Gracias, Valmore. Y sí, precisamente es el hecho de tener el entendimiento que este principio de necesidad de la prueba no es otra cosa sino la necesidad que tiene el proceso de poder probar toda esa reconstrucción que decía Marisol y llevar el proceso y garantizar esa verdad procesal. Porque más allá de esa verdad verdadera, que fue lo que pasó, que es lo que está allí, que es lo que efectivamente sucedió y que muchas veces no tengo cómo probar, como bien lo decía Valmore, pues es el hecho de yo poder llevarlo al proceso, introducirlo al proceso de tal forma de que pueda ser valorado, como bien lo decía Marisol, y que el juez pueda tomar esa decisión. Entonces, esa sentencia judicial, y estoy leyendo lo que está en la lámina de apoyo, la sentencia judicial debe ser elaborada por el operador de justicia, partiendo de la cuestión de hecho que se debata y se pruebe en el proceso. Entonces, primer principio probatorio, principio de la necesidad de la prueba y de la prohibición de aplicar su conocimiento privado por parte del juez. Esto es de Bello del año 2013. Ahora bien, tenemos el principio de unidad de la prueba. Y voy a tomar algunas de las palabras que decía Valmore en su intervención hace unos minutos. Fíjense, el momento en que yo llevo eso
a juicio o llevo los elementos probatorios al juicio, pues debo valorar ciertas cosas para que al momento de que se esté desarrollando el debate en juicio, esas pruebas no se me caigan y se caiga la posibilidad de esa sanción penal ante un hecho que efectivamente, un hecho criminal que efectivamente sucedió. Entonces yo debo observar estos principios que de una u otra manera, pues, van a reforzar todo el trabajo de investigación que se viene realizando. Va a reforzar todo el trabajo de argumentación que se le va a presentar a cada una de las partes para que sean valoradas por el juez. ¿Ok? Dentro de este principio de la unidad de la prueba, es un principio que opera de plena lógica y es que yo al momento de llevar a juicio la reconstrucción del hecho, como bien lo decía Marisol, si yo lo llevo a juicio, yo no voy a decir, hey, señor juez, pero nada más valore el hecho de la reconstrucción de esta zona de, de donde se cometió el delito, de esta parte. Por favor, no tome en cuenta el resto de valoraciones o no valore el resto de situaciones que se presentan con esta prueba. Cuando yo llevo a juicio esa prueba tiene que ser valorada de manera integral, ¿sí? Esa prueba tiene que ser valorada de manera conjunta. Yo no puedo pretender que esa unidad de la prueba o este principio de la unidad de la prueba no se desarrolle porque los medios probatorios que proponen esas partes o que aportan esas partes solamente se me tome en cuenta lo que me beneficia o lo que yo quiero probar. Entonces, esto tiene una doble cara, este principio de unidad de la prueba. Y no es otra cosa, sino que cuando yo llevo, la prueba tiene que ser valorada de forma integral, de forma conjunta, ¿ok? Debe ser analizada también en conjunto. El juez, cuando pasa a valorar y a fundamentar su decisión, tiene que dar respuesta y tiene que fundamentar en cuanto a la totalidad de la prueba presentada. No puede solamente valorar una de ellas. Fíjense, deben ser analizadas en conjunto para confrontarlas, vincularlas y valorarlas, no pudiendo ser analizadas en forma separada. Entonces, el principio de unidad de la prueba permite que tanto la presentación, la valoración y la integralidad de la prueba tengan que ser valoradas por el juez para la toma de la decisión al momento de analizar ese acervo probatorio presente dentro del proceso. Entonces, tenemos dos, la necesidad de la prueba y el principio de la unidad de la prueba. En cuanto a la cantidad y el orden, varían según la doctrina, ¿sí? Incluso hay algunos que suman varios principios que no tienen relación directa con la prueba, pero que tienen relación con el proceso. Hoy vamos a revisar solamente los que tienen una vinculación directa con la prueba. Perfecto. El principio de comunidad de la prueba y la adquisición procesal. Dentro de este principio de comunidad de la prueba, que viene muy vinculado al de unidad de la prueba, no es otra cosa sino que la prueba, una vez que es presentada al proceso, ya deja de ser la prueba de una de las partes, sino pasa a ser una prueba del proceso en sí. Cuando es aportada al proceso, ya pasa a ser parte del mismo. Por lo tanto, al igual que en el principio de unidad de la prueba, no se puede solicitar que esa prueba solamente sea valorada en lo que me favorece, solamente sea valorada para mí y no pueda ser utilizado por la contraparte. Y entonces, cuando se veía este tema y se desarrollaba este principio de la comunidad de la prueba, en las clases decía, el profesor en esa oportunidad nos decía, fíjense, muchas veces se ve dentro del desarrollo del proceso que cuando se presenta esa prueba que pretendemos va a favorecer nuestra argumentación, va a favorecer nuestras pretensiones, resulta que en el camino nos damos cuenta que tenía situaciones que van a favorecer la contraparte. Un ejemplo de esto podría ser el hecho de presentar a un testigo o un perito que yo creo que pues va a favorecer mi argumentación.
y resulta que dentro del desarrollo de preguntas y contrapreguntas, pues más bien echó por el piso toda mi argumentación y obviamente al momento de valorarlo el juez, pues va a ser contrario. Yo no puedo oponerme a esa situación porque una vez yo presento ese medio probatorio, pues a través del principio de comunidad de la prueba ya no pertenece a ninguna de las partes, sino pertenece al proceso en sí. Fíjense, conforme al principio de comunidad de la prueba, las mismas no pertenecen a su promovente, pertenecen o se expropian para el proceso y será el juez quien las valorará a favor de la parte a quien beneficie. ¿Alguno de ustedes quiere aportar algo, quiere hablar, quiere intervenir con relación a este principio? Si no, continuamos. Ok, tenemos otro. Y este lo adelantó el amigo Balmore hace un momento. Profesor, Marisol, adelante. perdón que lo interrumpa, pero no sé por qué se autocierra el audio y por eso no pude a tiempo No, decirle tranquila, no hay problema, que me no hay problema. parece hasta ahora con los principios desarrollados, por eso es que es muy importante que cada uno de ellos, una vez que pasa a constituirse en elementos probatorios, aun cuando alguno de ellos se debilite en el camino e incluso se caiga, por el ejemplo que usted acaba de citar, la trascendencia del juez de ir valorando de manera concatenada, sistemática, cada uno de ellos, porque de pronto esa prueba que se cayó o que por lo menos no fortaleció al que quería beneficiarse, a lo mejor más adelante, pues sí se convierte en algo con más peso de lo que él va sumando progresivamente. Lo que quiero decir en conclusión es que el juez y su rol de todos estos principios son fundamentales y no puede faltar ninguno. No puede faltar ninguno y sobre todo este último, que es esa pertenencia ya de que no puede salir de allí e incluso si se cae o no, sigue siendo una prueba que le pertenece al proceso. Exactamente. Muy bien, Marisol. Ese es. Ya pasa a ser del proceso. Ya no es de la parte que la promueve, ya no es de la parte que se está defendiendo, por ejemplo, sino pasa a formar parte del proceso en sí. Como ya pasa a formar parte del proceso, ya el dueño de la prueba es el proceso como tal y puede que en un futuro, dentro del desarrollo del proceso, pues sí, pase a tener cosas que me beneficien, pero este principio es una de las cosas bonitas de lo que es el derecho moderno, ¿no? Fíjense, este proceso está incluso, este principio está incluso mucho más desarrollado, mucho más adelantado en legislaciones como las legislaciones de Portugal, en donde la contraparte debe notificar previamente a su contraparte o la persona que las va a promover, el sujeto que las va a promover, debe notificar a su contraparte de cuáles son las pruebas para que éste tenga la posibilidad de, en el momento de desarrollo del proceso, tener una mayor oportunidad de contradecir y allí atendiendo a lo que es la búsqueda de la verdad, ¿no? Más allá de yo guardar cuáles son las herramientas probatorias que yo voy a presentar en el proceso en su oportunidad, pues tener esa deferencia con el proceso, con la contraparte y sobre todo con la verdad para yo decirle, mira, estas son las pruebas que yo voy a presentar para que tú en el proceso tengas la posibilidad de contradecirlas y que reine la verdad o la búsqueda de la verdad. Fíjense. Este ya no lo adelantaba el amigo Balmore hace un rato, y es el principio de contradicción. Ese principio de contradicción es el principio que reina el derecho procesal moderno. Y fíjense que no hablo de derecho procesal penal, no hablo de derecho procesal. Y no es otra cosa sino la posibilidad que dentro del mismo proceso se le permita a las partes atacar o oponerse a que esos medios probatorios sean admitidos, a que esos medios probatorios que se están presentando dentro del proceso puedan debatirse, puedan contradecirse, para que, bien sea por situaciones
de forma, de fondo, situaciones técnicas, pues puedan darme la posibilidad de que no entren en el proceso y que no ensucien el proceso. ¿Ok? Por allí vi que encendieron el micrófono. Si alguno de ustedes, Marisol, adelante, ¿quiere participar? No, profesor, debe ser que se está... No se No, no, preocupe, no se preocupe, tranquila que aquí en el momento que quieran intervenir puedes hablar y gracias. yo hago la Pero pausa y esto es una conversación en la cual con aquel principio de andragogía y la horizontalidad, pues aquí estamos todos repasando los que ya sabemos y aprendiendo los que no. Entonces, aquí el que no sabe aprende y el que ya sabe repasa. Esa es una de las cosas que siempre digo. Entonces, con toda libertad, Balmorio, Marisol pueden intervenir en cualquier momento, ¿ok? gracias. Fíjense, este principio de contradicción, como les decía, es la base de cualquier derecho procesal y es la posibilidad que se le da a la parte y nosotros vamos y buscamos el artículo 49 de la Constitución y no me va a decir principio de contradicción, pero si yo voy entre líneas, yo digo, aquí tenemos la posibilidad del derecho a la defensa y es esa posibilidad de que yo pueda de una u otra forma, pues, oponerme y atacar esas pruebas. Porque si las pruebas son prefabricadas, si los testigos están manipulados, si no se está diciendo la verdad de la reconstrucción de los hechos y se está llevando a juicio o al proceso como tal una situación que es ajena a la búsqueda de la verdad, pues es el momento de la contraparte en el momento indicado, y ese es otro de los principios que vamos a ver un poco más adelante, poder contradecir, poder atacar y poder oponerse. Entonces, este principio de contradicción, al momento de que se materializa dentro del proceso, surgen otros principios, que vamos a ver un poquitico más adelante. Pero este principio de contradicción es el que me da el momento de la transformación de evidencias, de hechos que se investigaron y ya los puedo llamar yo pruebas, porque le di la posibilidad a la otra parte de oponerse. Fíjense que este principio tiene una característica y es que el principio de contradicción es esa garantía o ese derecho que yo tengo de ejercer la oposición o de atacar las pruebas. Ahí está. Si yo lo ejerzo como parte del proceso diligente y lo hago en su debido momento, pues lo utilicé. Y si yo no quiero ponerme o no quiero atacar esa prueba, pues no lo ejerzo. Pero es la posibilidad de que cada una de las partes puedan atacar o oponerse, contradecir los medios probatorios que van a ser llevados al proceso. Entonces, muy importante el principio de contradicción y está presente en la mayoría de procesos modernos. Aquí tenemos el principio del control de la prueba y este principio del control de la prueba viene de la mano o se deriva de ese principio de contradicción. Dentro del principio del control de la prueba, que también va de la mano con la comunidad, es que aquí está el texto. Dejé allí el texto del principio de comunidad de la prueba y no coloqué el texto. Entonces, mire, dentro del principio del control de la prueba no es otra cosa sino la posibilidad de yo tener acceso a la prueba, de yo poder revisarla, ¿sí? Fíjense de cuando hablamos dentro del proceso penal de pruebas anticipadas, la necesidad de convocar a cada una de las partes para que en el desarrollo de esa prueba anticipada yo poder aplicar ese principio de control de la prueba. Y es que es el momento de que la contraparte tenga la posibilidad de acceder a la forma de adquisición de esa prueba, la forma de introducción de esa prueba al proceso y poder tener esa capacidad o esa garantía de revisar que se cumplan con ciertos requerimientos, con ciertos requisitos, para que, de no ser así, poder oponerme en base o teniendo como principio el principio de contradicción. Entonces, ese principio de control de la prueba no es otra cosa, sino la garantía que yo tengo de poder tener acceso a la prueba, conocer la prueba, manejar la prueba, tener la certeza de que se realizó
cumpliendo el resto de los principios. Tener la garantía a través de ese control de la prueba, por ejemplo, que el testigo no fue manipulado o no recibió alguna coacción psicológica al momento de tomar la declaración, tener la posibilidad de repreguntar, de hacer preguntas que busquen de una u otra manera pues desmentir o que se contradiga el testigo durante el proceso. Entonces, este principio de control de la prueba viene derivado de ese principio anterior, que es el principio de contradicción, y no es otra cosa sino tener el acceso a las pruebas. Este principio de control, pues, deriva en otro principio que es el principio de publicidad de la prueba. Y es que es también tener ese acceso. Entonces, dentro de los elementos del principio de publicidad de la prueba, según Bello, fíjense, tenemos derecho a conocer la prueba. Derecho a conocer la prueba como parte del proceso. Si nosotros no conocemos las pruebas que se están presentando dentro del proceso, ¿cómo las voy a contradecir? Si yo no tengo conocimiento de cómo se obtuvo la prueba, ¿cómo puedo yo atacar y revisar situaciones como la licitud de la prueba, la pertinencia de la prueba, que vamos a ver más adelante y que Balmore desde el primer momento nos lo presentaba? ¿Sí? Si yo no tengo ese acceso a la prueba, ¿cómo voy a contradecir? El derecho a conocer la oportunidad en que se va a materializar. ¿En qué momento se va a tomar la declaración para yo poder tener la posibilidad de repreguntar? ¿Cómo va a materializar? ¿En qué oportunidad? ¿En qué momento? El derecho de acceder a los lugares donde se realiza la prueba. Esa inmediatez que tiene el juez para ir y estar presente en ese momento, pero también yo tener la posibilidad de acceder al lugar donde se va a realizar esa prueba. Derecho a conocer los datos necesarios para controlar la prueba. Datos necesarios para controlar la prueba que no son otras sino las formas que yo tengo para poder contradecirlas, para poder hacer ese control. ¿En qué momento me van a dejar tener acceso? ¿En qué oportunidad procesal yo puedo ir, preguntar? ¿En qué momento yo puedo contradecir? Derecho a conocer el resultado arrojado por la prueba. Y se trata de resultados que van a dar certeza en qué momento va a salir ese resultado para yo poder hacer ese seguimiento necesario y poder contradecir, ¿ok? Derecho a conocer el valor de la prueba, cómo va a ser valorada la prueba. Y ese derecho a conocer el valor de la prueba lo conocemos o tenemos acceso al momento de que el juez tome su decisión fundamentada. Derecho a ser notificado o citado cuando se trate de anticipación de medios probatorios. Hablábamos de la prueba anticipada. En Venezuela existe una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en la cual la prueba anticipada de testigos se debe aplicar en los procesos donde existan niños o donde las víctimas sean niños, niñas, adolescentes o mujeres que hayan sido víctimas de violencia, esto con la finalidad de no ser revictimizadas, porque imagínense una persona que tiene que rendir su declaración al momento del inicio del proceso penal y que tenga que ese niño, esa niña, ese adolescente revivir toda esta situación traumática 2 años después cuando se esté realizando la audiencia de juicio. Entonces, allí hablamos de prueba anticipada, que es otra situación. Pero fíjense todos los elementos que se derivan del principio de contradicción de la prueba para llegar al principio del control de la prueba y poder tener la posibilidad de entender todas estas garantías que permiten el principio de publicidad de la prueba y que es ese acceso que tienen que tener las partes al expediente y a las pruebas que se encuentran dentro del expediente para poder tener conocimiento de esa prueba. ¿Hay alguno de ustedes agregar algo? Marisol, ¿no? Bien. Marisol, mira, mientras tanto yo cierro el micrófono. Cuando vayas a hablar, lo encendemos para que a efectos de la grabación, el amigo del departamento de tecnología después no me jale las orejas, ¿ok? Sí, pero ¿le aparece algún ítem mío o algo allí, profesor? No, sino que se filtra un sonido por el mismo movimiento del micrófono, que es algo natural. Entonces, después en la grabación queda reflejado. Tranquila que no es, Sí, no es nada malo, ¿ok? perfecto, gracias. Bien. Fíjense, el principio de formalidad.
Este principio de formalidad viene derivado del principio general del derecho, que es el principio de legalidad, y es que es el que hace que el proceso sea proceso, hace que el proceso se distinga de otros. Por ejemplo, un principio derivado de la formalidad es el de la misma oralidad que conseguimos dentro de este sistema penal o sistema probatorio penal. Pero ese principio de formalidad es el que me va a decir las formas que yo debo presentar de fondo, de lugar, ¿sí? De tiempo, de modo, tiempo y lugar. ¿Cómo puedo yo desarrollar o ponerme a las pruebas? ¿Cómo puedo yo ejercer mis garantías derivadas de ese principio de publicidad? ¿En qué momento y bajo qué figura? Entonces, este principio de formalidad, fíjense, un proceso sin formalidades no puede denominarse proceso, lo cual no es otra cosa que la suma de formas o formalidades. Si nosotros, y respetamos los lapsos, si nosotros dejamos precluir esos lapsos, si nosotros no observamos esa suma de formas o de formalidades que presenta el proceso, pues no estaríamos ante un proceso como tal. ¿Ok? Entonces, el principio de formalidad no es otra cosa sino el respeto a el proceso en sí, al proceso en sí, a lo que estableció el legislador dentro de su norma. El principio de preclusión de la prueba, derivado de ese principio de la formalidad, y no es otra cosa sino que yo debo presentar las pruebas en el momento que la norma penal adjetiva me permita ingresar las pruebas al proceso. Si yo dejo precluir cada uno de los momentos para yo ingresar las pruebas al proceso, pues sencillamente no vamos a tener la posibilidad. Adelante, Marisol. No, bueno, ya había pasado. Lo que pasa es que tengo problemas con mi audio que se apaga solo, etcétera, pero me Claro. escucha. Sí, te Profesor, escuchamos. yo quería destacar cuando usted habló del principio de formalidad y que prácticamente lo equiparó o que deriva del principio de legalidad. Desde mi punto de vista, creo que es el principio que lo abarca todo. Sé que está nombrando otros, pero en lo particular tuve la oportunidad de revisar este principio de legalidad y definitivamente es el principio que arropa todo la ley y todo el acceso a ella. Es decir, cuando estamos reclamando algo, ya sea porque ocurrió un hecho delictivo o porque se me quitó algo, etcétera, al final de todo es el principio de legalidad el que debe imponerse. Yo lo llamaría es establecer el imperio de la ley, pues, el principio de legalidad. Por eso cuando usted dice que es el principio de formalidad y que equivale al de legalidad, pues me parece que todo lo que ha dicho hasta ahora viene a arropar todo eso, porque el principio de legalidad describe muy bien cuál es el camino que debo transitar para hacer las cosas o para salir beneficiada de algo o para que se me dé justicia en algo, ¿no? Y este es el imperio de la ley, definitivamente. Claro que sí, totalmente de acuerdo. El principio reina. Este principio de legalidad obviamente es un principio común y es un principio de esos principios generales del derecho, ¿no? Cuando nosotros vamos a hablar de fuentes del derecho, siempre y vamos acotando cada una de las fuentes, llegamos a los principios generales del derecho y allí conseguimos ese principio de legalidad. Pero efectivamente, Marisol, el principio de la legalidad es ese principio que me va a dar pie a todo eso. Y más en el derecho penal con aquel nullum crimen, nullum pena sine lege, ¿no? No existe crimen, no podemos aplicar una pena si no está previamente establecido en una ley. Correcto. Mire lo grande y lo fuerte, lo pesado que viene a ser ese principio de legalidad y la garantía que es el hecho de que debe estar previamente establecido en una norma para yo poder hablar de sanciones y de penas. Y que Exacto. es algo que tal vez hoy damos por sentado por ser obvio, pero cuando las cosas son obvias, pues las obviamos, ¿no? Pero después del Código de Hammurabi, cuando ese ojo por ojo es establecido dentro de esas tablas y es calcado en esta piedra negra y se colocan situaciones muy arbitrarias para lo que es la realidad nuestra hoy, pero qué gran avance
fue para el mundo del derecho el hecho de decirle, hey, usted puede ser muy rey, usted puede ser muy autoridad, pero no se aplican sanciones y no se aplican penas si no está establecido dentro de esta norma que tenemos aquí, dentro de ese gran código. Como le digo, pues tenía cosas tan barbáricas como el ojo por ojo, ¿no? Diente por diente. Correcto. Pero fue un gran avance el hecho de decirle al rey y a la persona que iba a tomar la decisión, a las autoridades que tomaban la decisión, hey, no es que si usted amanece de malas o le cae mal a la persona en ese momento o según la situación usted va a decidir y va a aplicar una sanción, va a aplicar una pena, sino debemos tener previamente y cumplir lo que dice la norma. ¿Ok? Entonces, muy acertado ese punto, el hecho de resaltar el principio de la legalidad y que no es otra cosa sino el que va a dar la matriz para el resto de principios. Efectivamente, el principio de formalidad yo lo veo como un derivado directo del principio de legalidad, porque la norma me va a decir a mí los momentos, las formas en las cuales yo voy a tener acceso y oportunidades, garantías dentro del proceso. ¿Ok? Bien. Correcto. Gracias. No, gracias a ti, Marisol. Fíjense, este principio de preclusión, ¿sí? Eh, Todos los momentos que yo tengo en la parte probatoria dentro del proceso, bien sea proponer las pruebas o promover las pruebas, el momento de yo contradecir y controlar esas pruebas, el momento de evacuación de la prueba, ¿ok? O materialización. Y cada vez que yo toco el término de evacuación de la prueba, digo esta anécdota porque había una profesora dentro de la Universidad Católica del Táchira que decía que ese término de evacuar era muy feo, porque obviamente nosotros escuchamos evacuar y cuando no tenemos familiaridad con el derecho, pues decimos, bueno, eso es otra cosa, ¿no? Entonces ella decía, no hablen de evacuar las pruebas, hablen de materializar las pruebas. Bueno, bien sea usted lo quiera ver como evacuación de la prueba o materialización de la prueba, no es otra cosa sino el momento en que la prueba sale de esa promoción y ya entra a ser conocida en el proceso. Entonces, no, háblese de promoción, de contradicción, de control, de materialización y el momento en que el juez debe valorar la prueba, porque debe valorarla en cierto momento, luego de que haya sufrido la contradicción, haya sido evacuada dentro del proceso, ahí es donde yo entro a valorar, pues tienen oportunidades que están previamente establecidas dentro de la ley. Tienen oportunidades tanto para el momento que las debo realizar como la forma que las debo realizar. Veíamos el principio anterior, el principio de formalidad. Pero este de preclusión habla directamente del momento en cuanto al tiempo. ¿Ok? Entonces, deben realizarse dentro de la oportunidad que me señala la ley. Y si yo la realizo fuera de esa oportunidad, pues sencillamente se puede decretar inadmisible o improcedente las pruebas, bien sea por extemporáneas, porque no han sido llevadas al proceso en el momento en que tienen que ser llevadas, sin atender la forma, el cómo. Aquí estamos viendo solamente el momento procesal en el cual debe ingresar a ese proceso. Entonces, como bien lo decía Balmore hace un rato, hay cosas que sabemos que pasaron, sabemos que son verdad, son de conocimiento, pero al momento de llevarlas al proceso por situaciones o detalles técnicos, de pronto se nos cae toda toda esta argumentación y todo este medios probatorios que llevamos y se nos cae porque incumplimos con alguna de las formalidades, algunos de los tecnicismos y este es uno, el hecho de yo dejar precluir. Yo en pregrado les digo a los participantes, les digo, fíjense, este principio de preclusión es como cuando el profesor le dice, mire, usted tiene hasta el sábado a las 8 de la noche para hacer la entrega del trabajo. Usted puede llegar el martes con un trabajo digno de publicación en un artículo de una revista científica, pero el momento procesal o el momento académico para presentarlo ya pasó. Dentro del proceso es mucho más estricto, dentro del proceso para poder garantizar esa justicia, ese equilibrio, esa seguridad jurídica, yo debo hacer que el proceso se lleve a cabo dentro de unos momentos
dentro de un tiempo y con unas formalidades. Y esa formalidad es el hecho de yo poder presentar las pruebas dentro del momento y que no precluya el momento para poder ser presentadas. Fíjense, dentro de lo que tenemos aquí en el material de apoyo, se genera un germen que impide que puedan ser tenidas como válidas y capaces para formar la convicción o certeza judicial. Jurisprudencia hay un montón con relación a este principio de preclusión de la prueba. En el momento procesal, tal vez no es presentada la prueba y de pronto aparecen dentro de la valoración que realizó el juez, violando ese principio de legalidad, porque la prueba ingresó al proceso de manera extemporánea, ¿ok? Entonces tenía que ser declarada inadmisible o improcedente, con algunas excepciones, pero en líneas generales, y como estamos hablando de principios, de preclusión de la prueba, debemos observar directamente lo relacionado con la admisión o procedencia de las pruebas en cuanto al momento procesal. Profesor, pudiéramos decir que, o pregunto, en este caso del principio de preclusión, ¿me escucha, profesor? Sí, la estoy escuchando. Es algo así como, podemos también decir, prescribió o no Sí, aplica totalmente. sí, la prescripción podríamos tomarla en cuenta allí, pero aquí hablemos de inadmisión o procedencia, ¿ok? Ok, Bien, pero la prescripción viene dada a los momentos procesales, pero viene dada, por ejemplo, a la posibilidad de la persecución en materia penal por parte del Estado de una situación criminal. Es decir, prescribió el hecho criminal y por lo tanto yo ya no puedo entrar allí. Pero tiene que ver con esto, es el hecho de yo no activar mis garantías procesales en la oportunidad. Pero cuando hablamos de prueba, hablemos directamente de la posibilidad de que sean admitidas o que sean procedentes dentro de los momentos procesales. ¿Ok? perfecto, gracias. Muy bien. No, gracias a ti. El principio de libertad probatoria. Ay, mira, esto sí es bonito. Esto sí es bonito porque después del año 2012 nosotros entramos dentro de un sistema procesal penal, un sistema acusatorio. Y este sistema acusatorio, primero, su punta de la lanza, el pináculo dentro de esa pirámide es el hecho de decir que el principio de presunción de inocencia debe estar presente, pero también me da la posibilidad de este principio de libertad probatoria, y es que las pruebas pueden ser presentadas. Cualquier medio probatorio puede ser llevado al proceso siempre y cuando este medio probatorio sea obtenido por medios lícitos y que no sea una prueba prohibida por la norma. ¿Ok? Entonces, este es el que le da la posibilidad incluso a los medios tecnológicos, a las tecnologías de la información y a todos estos elementos electrónicos, telemáticos, digitales, que puedan ser llevados a proceso y que puedan ser valorados por el juez teniendo en cuenta este principio de la libertad probatoria. Fíjense lo que nos dice Bello, dice, las partes no tienen límite en el uso de los medios probatorios con los cuales aspiran a demostrar sus extremos de hecho afirmados o enunciados. No hay límites. Yo puedo llevar a juicio todo medio probatorio siempre y cuando no me lo prohíba la norma y el medio probatorio sea obtenido de forma lícita. Y ya vamos a ver un principio que me limita, y sobre todo en aspecto penal sobre esto, pudiendo hacer valer cualquier medio de prueba, incluso aquellas pruebas que no se encuentren reguladas en la ley. Fíjense que dice reguladas, porque les estoy haciendo énfasis en que no puede estar prohibido, ¿ok? Siendo la única limitante que el mismo no sea expresamente prohibido en la ley. Principio de libertad probatoria. Este principio permite llevar cualquier medio probatorio con el cual, cumpliendo los requisitos de la norma, con el cual, si no fue obtenido de manera ilícita, puedan ser presentados dentro del proceso, porque el principal norte de esto es la búsqueda de la verdad. Y si yo voy a buscar la verdad, yo debo utilizar todos los medios probatorios que estén a mi alcance y que sean lícitos, pertinentes y que sean presentados con las formalidades al proceso para poder respaldar todos mis argumentos
dentro del proceso. ¿Ok? Principio de inmediación, concentración y de dirección del juez en la práctica de la prueba. Fíjense que este es un principio mucho más específico y está casado directamente con la materia probatoria. Entonces, la convicción judicial del juzgador de instancia debe formarse atendiendo únicamente a lo visto y oído personalmente por él en la audiencia oral. ¿A qué se les parece este principio de lo que hemos visto hoy? Al hecho de que el juez no puede decidir si no tiene una prueba. El primero que vimos hoy, que hablaba de la necesidad de la prueba y la prohibición de que el juez decidiera conforme a su conocimiento privado. Entonces, este principio de inmediación, fíjense, cuando uno escucha inmediación, le suena como que por medio de otro, y es todo lo contrario. La inmediatez o el principio de inmediatez viene a decir el hecho de que el juez debe estar presente en el momento de que se materialicen esas pruebas. ¿Ok? En el momento de materialización, no en el momento de reconstrucción ni de recolección, sino en el momento de que yo estoy interrogando al testigo, el juez no puede dejar a alguien, o no puede solamente después decir, bueno, vamos a leer qué se levantó en el acta. No, juez debe estar allí para que con todos sus sentidos pueda valorar la presencia del testigo, ver su lenguaje corporal, ver la acentuación y el tono de voz, ver los rasgos de la cara, ver el comportamiento al momento de interactuar con la víctima o con los familiares de la víctima o con otros presuntos responsables. Entonces, ese principio de inmediatez no es otra cosa sino que el juez debe estar presente. Igual cuando hablamos de prueba anticipada, el juez debe estar allí dentro de ese interrogatorio para poder tener la posibilidad de percibir con todos sus sentidos y al momento de valorar todos los elementos necesarios para poder tomar su decisión. Bien, seguimos. Principio de originalidad de la prueba. ¿Cómo se come eso? A ver, ¿eso a qué le suena? Ese principio de originalidad de la prueba. Fíjense, el principio de originalidad de la prueba, uno cuando habla de original o escucha originalidad, piensa que, bueno, debe ser original, no me puedes presentar una copia, sino me debes presentar el documento original. Bueno, no es directamente con eso, sino el originalidad viene de la palabra origen. Entonces, no es otra cosa sino que los medios de prueba que yo voy a llevar al proceso, que las partes van a presentar dentro del proceso, mientras se pueda, deben demostrar de forma directa esas circunstancias de hecho que han sido debatidas o que van a ser debatidas en el mismo. Es decir, yo debo tener la posibilidad de, si no llevo la copia, llevar una copia certificada, pues yo estoy yendo al origen de la prueba, a lo que me dio el hecho como tal. En el derecho penal, fíjense, existe la posibilidad de ese testigo de oídas, pero no es que yo voy a llevar un testigo que va a decir, bueno, yo escuché que el otro dijo, que el otro escuchó y que el otro escuchó, porque allí se pierde el origen de la prueba y en el camino, pues se le resta certeza a lo que me puede aportar dentro del proceso. A pesar de que, como les digo, existe este testigo de oídas, que es, yo escuché que fulano de tal, aclara en inteligible voz, amenazó de muerte a fulano. Bueno, otra cosa. ¿Sí? Porque él escuchó que alguien lo dijo. Pero esta originalidad no viene a decirme que sea original la prueba, sino que debo en lo posible siempre procurar, como parte o como sujeto procesal, buscar la necesidad de ir al origen, a lo que me generó ese hecho y esa prueba. Ok, vamos a revisar, y ya casi estamos llegando al cierre de lo que son los principios. Vamos a revisar el principio de pertinencia de la prueba. Este principio de pertinencia de la prueba lo tocaba el amigo Balmore al principio, dentro del primer principio. Decía, bueno, que la prueba debe ser pertinente. Sí, efectivamente. Las pruebas que yo voy a llevar a ese proceso
que yo voy a llevar a que sean valoradas dentro del proceso y que van a formar parte del respaldo de mi argumentación, que van a tratar de demostrar los hechos que son controvertidos dentro del proceso, pues tienen que ser pertinentes. Es decir, este principio de pertinencia de la prueba me indica que yo debo buscar la forma de una otra manera filtrar la información o los medios probatorios que yo voy a llevar. Y lo digo porque algunos amigos del Ministerio Público dicen, bueno, estamos realizando, recabando las evidencias, realizando el proceso de investigación, todo lo que es esta primera fase, y resulta que la defensa trae cartas del Consejo Comunal donde dicen que la persona investigada pues es una persona de buena conducta y que no ha tenido problemas dentro de la comunidad. Ah, eso está bien, pero si yo tengo pruebas que pueden desvincularlo de lo que son los hechos que están siendo investigados, pues debo llevar esa. La prueba debe ser pertinente, debe tener relación directa con los hechos que son controvertidos dentro del proceso. De ahí en adelante, cualquier cosa que yo lleve al proceso, pues no, como decir, bueno, sí, vamos a llevar a probar el matrimonio a través de una foto, de un estado o de un post de Facebook que hizo el marido en su oportunidad. No, la prueba pertinente de eso es el acta de matrimonio. Entonces, yo debo de una u otra forma verificar, filtrar y seleccionar que la prueba tenga pertinencia. ¿Y qué es la pertinencia? La relación con la demostración de los hechos que son controvertidos dentro del proceso. El principio de idoneidad o conducencia de la prueba. La prueba debe ser idónea y conducente. Incluso cuando ustedes consiguen por allí información relacionada con la prueba, dicen, mezclan estos principios porque efectivamente tienen relación. El principio de idoneidad, pertenencia y conducencia. Fíjense, la idoneidad legal que tiene una prueba para demostrar determinado hecho. Tiene que ser idónea. Y es que se prueba con determinada medio probatorio y no con otro. ¿Ok? Se supone que no existe una norma legal que prohíba el empleo del medio para demostrar un hecho determinado. El principio de relevancia de la prueba, que tiene relación con ese principio de pertenencia, no es otra cosa sino que los medios probatorios que vayan a ser llevados a juicio por las partes o que de oficio por aquellos autos me va a proveer el juez ordene, deben tener que demostrar hechos afirmados o enunciados por las partes que sean controvertidos y especialmente que ayuden a la solución del conflicto judicial. De nada sirve situaciones que prueben otras cosas. Por ejemplo, dentro de la doctrina, y este mismo autor Bello Tavares, él habla de los hechos basura, ¿sí? Y distingue hechos basura y hechos nucleares. Los hechos nucleares son los que yo debo probar dentro del proceso y que generalmente son los hechos que son controvertidos. En cambio, los hechos basura son todos esos hechos que si bien orbitan alrededor de ese hecho nuclear, no van a aportar nada al proceso que no sea otra cosa que basura. Entonces, por lo tanto, son hechos irrelevantes o hechos basura, que realmente ensucian el proceso, ensucian la investigación del mismo y no van a aportar nada porque no están demostrando situaciones controvertidas. Por ejemplo, se pueden afirmar con estos hechos basura situaciones que son verdad, situaciones que son reales, pero que no aportan nada al proceso. Yo puedo decir, mire, lo que pasa es que el investigado es fanático del Barcelona Fútbol Club. Y efectivamente eso es verdad, es fanático del Barcelona. Pero ¿qué tiene que ver eso? ¿Qué relevancia tiene como medio probatorio llevarlo al proceso? Entonces, ese principio de relevancia de la prueba va de la mano con ese principio de pertinencia. Principio de licitud de la prueba y de prohibición de obtención coactiva de la prueba. Cuando nosotros entramos en este principio y lo enfocamos dentro del derecho penal, fíjense que dentro de este principio le cito directamente
a Parra, ¿ok? Este principio tiene relación en el derecho penal con esa famosísima teoría del fruto del árbol envenenado. Y es que si el árbol está envenenado, a grosso modo o a grandes líneas, esta teoría dice que si el árbol está envenenado, todos los frutos que yo tenga de ese árbol pues, van a estar envenenados. ¿Ok? Lo mismo pasa con las pruebas, llevando este principio de licitud de la prueba o de prohibición de obtención coactiva de la prueba, que no es otra cosa sino que yo debo tener la prueba por medios lícitos para que esa prueba sea lícita y pueda ser valorada dentro del proceso. Por eso es que necesitamos órdenes de allanamiento para poder tener acceso a obtener medios probatorios, obtener evidencias que puedan ser llevadas al proceso, pero yo necesito esa orden de allanamiento para que no se ensucien esas pruebas y esas pruebas no resulten frutos de ese árbol envenenado, donde me dio situaciones violentas contra las personas o contra las cosas, o donde se obtuvieron de manera ilícita. ¿Ok? Constituye un derecho constitucional de aplicación procesal que en el proceso la prueba debe obtenerse de forma regular y lícita, que la única prueba válida es aquella legal y constitucional conforme al debido proceso. Aquí entra el artículo 49 de la Constitución de frente a validar lo que es este principio de licitud de la prueba. La prueba tiene que ser obtenida de forma lícita, que puede caer todo un proceso si la prueba es obtenida de forma ilícita. Y entonces aquí entran en juego todas esas situaciones que conocemos y que se dan en la práctica y que no deberían pasar, como la obtención de confesiones a través de medios violentos. ¿Sí? Esas situaciones dañarían el proceso. Entonces, es muy importante tener en cuenta y sobre todo, ya desde el punto de vista penal, entender que este principio de licitud de la prueba pues tiene esa relación directa con la teoría del fruto del árbol envenenado y que no es otra cosa sino yo debo respetar desde el punto de vista de las formas, de la legalidad y de las garantías la obtención de esos medios de prueba. Y aquí también entra en juego otro principio que va a estar seguido de este y que tiene mucha relación con lo que es la unidad 2 de esta asignatura y que es la cadena de custodia, y es la posibilidad de garantizar esa prueba inmaculada o ese principio de mismidad que ya vamos a ver. Fíjense, principio de inmaculación de la prueba. Este principio de inmaculación de la prueba me va a dar pie al desarrollo de la unidad 2, que es el de la cadena de custodia, y donde, como les dije en un principio, vamos a desarrollar una línea del tiempo marcando cada una de las fases que se desarrollan dentro de esta cadena de custodia. Pero eso tiene su razón de ser y viene de un principio. Y fíjense que este principio de inmaculación de la prueba, que es ese de no dañar, no ensuciar la prueba y que la prueba no pueda ser manipulada. ¿Por qué? Porque eso da garantía que a través de ese principio de mismidad, lo que fue recolectado en el sitio del suceso, en el sitio de los hechos, sea la misma información que va a ser presentada al proceso para garantizar esa búsqueda de la verdad y dar las herramientas necesarias al proceso en sí para que dentro de la toma de decisión las pruebas sean valoradas por el juez y se tome la decisión de acuerdo a derecho, de acuerdo a la justicia y no se ensucien las pruebas en el camino. Y cuando se ensucien no hablo desde el punto de vista físico, que las pruebas no pueden ser manipuladas, y cuando hablo de manipuladas no puedan ser añadidas, sacadas, ciertas situaciones que puedan vincular o desvincular a personas en la comisión de un hecho delictivo. Este principio de inmaculación de la prueba consiste en el medio probatorio para que pueda ser apreciado por el sentenciado, como decíamos, y debe estar libre de todo vicio que lo infecte y la haga inapreciable. Entonces, la inmaculación de la prueba, ligado directamente con ese principio de obtención lícita de la prueba, y que tiene una relación directa con el principio de mismidad de la prueba, tan nombrado por el colega y amigo profesor de esta casa de estudios, el doctor Sami Handam Suleiman, ¿sí? El principio de mismidad
que no es otra cosa sino que lo mismo que se encuentra dentro del sitio del suceso sea lo que se lleve al proceso para que el sentenciador pueda apreciar y valorar y tomar la decisión acorde a la verdad. El principio de Profesor, igualdad. ¿puedo interrumpir? Adelante, sí, claro que sí. Sí, este principio de inmaculación me hace recordar en esa norma que es como la norma de oro en la escena del crimen, que es no tocar. Es Ok. decir, que cuando se entra a la escena, cuando se ponen en acción los cinco sentidos, el primero, que es la observación, es el que va a dictar los demás, saber cómo puede movilizar o qué es lo que va a hacer, pero que es, es lo que considero, está diciendo usted, es como una norma de oro, no salpicar, no intoxicar todos estos elementos que pueden convertirse en elementos de probatorios definitivos. Claro que sí, es eso, es eso. Esa es la situación, fíjense. De esto hay una situación, eh, pudiéramos decir hoy jocosa porque no tenemos que ver con eso, pero realmente preocupante y lo que puede incidir el hecho de la garantía de ese principio de inmaculación. Resulta que comienzan a darse una serie de homicidios en Europa. ¿Ok? Homicidios que no encontraban dentro de la reconstrucción de los hechos, no se conseguía un patrón, no tenían un patrón definido como para decir, bueno, que era un asesino serial, por ejemplo, no existía ese patrón, pero sí conseguían algo que siempre cuando recababan muestras dentro del sitio del suceso, esas muestras arrojaban un tipo de ADN y ese ADN era el mismo ADN que se había conseguido en varias sitios del suceso, en varias zonas de crimen, y estaban separadas por una gran cantidad de kilómetros en diferentes países, en diferentes años, por toda Europa. Y se hablaban de más de 250 homicidios perpetrados en diferentes zonas, con pocos días de diferencia entre cada uno, pero tenían como común denominador el hecho de que cuando le realizaban las pruebas de ADN a las materias orgánicas recolectadas en ese sitio del suceso, siempre daban el mismo. Entonces decían, el autor es el mismo porque el ADN es el mismo y tenemos esa intriga. Resulta que se comenzó a investigar, pasaron bastantes años y el detalle estuvo en los hisopos, estos palitos que al final tienen un algodón, ¿ok? Y decían, pero ¿cómo? Si son diferentes cuerpos policiales. Bueno, siguieron con la investigación, son diferentes países. Siguieron con la investigación y resulta que en la fábrica donde realizaban estos hisopos no guardaban las normas mínimas de seguridad técnica para evitar que estos hisopos salieran contaminados del lugar donde eran fabricados y la persona encargada de empaquetarlos pues manipulaba estos hisopos con total libertad y sin ninguna restricción técnica y resulta que estos hisopos ya venían contaminados y la que estaba contaminada no era la zona del crimen sino estaba contaminado el hisopo que se recolectaba ese material y pues obviamente esas pruebas estaban viciadas, estaban infectadas y no cumplían con ese principio de inmaculación. Y entonces se cayó la teoría de que era un solo asesino el que había realizado todo esto, sino era la contaminación que tenía el instrumento de recolección, en este caso los hisopos, estaban contaminados y por eso siempre el resultado daba hacia esa persona que efectivamente pues no era el asesino, pero que por su inobservancia hizo que se retrasaran años y años de investigaciones de diferentes homicidios, de diferentes homicidas, pero que en algún momento las pruebas aportaban que era una sola persona con un solo ADN y la culpa era del hecho de que venían contaminados estos hisopos desde la fábrica que los vendía. Entonces imagínense la magnitud de esto. Pero bien como lo Bueno, dice Marisol, es sí, dentro de esa profesor, observación, el no mirar y el no tocar, sí, el no mirar no, el no tocar para tratar de que ese principio de inmaculación o esa contaminación de la prueba no se dé y que en la medida de lo posible, a través de la utilización de las diferentes técnicas
criminalísticas, pues poder presentar lo mismo que está en el sitio del suceso dentro del proceso. ¿Me ibas a decir algo, Marisol? Que le agradezco muchísimo el ejemplo que acaba de dar y de verdad estoy muy contenta en esta clase porque la siento bastante nutrida y sobre todo sus ejemplos, pero me ha impresionado mucho este ejemplo, muchísimo, la importancia de observar y esa observación que sea, como dice el principio de observación, tiene que ir mucho más allá de la escena del crimen. No es simplemente concentrarse en que probablemente el asesino estuvo allí y repitió sus visitas en distintos países. Era irse más allá. Por eso es que dice que la observación se va y se extiende muy lejos de la escena del crimen. Claro que sí, es ir más allá, es ir más allá. Mire, este ejemplo nos lo presentaban en una clase de posgrado de la Escuela Nacional de Fiscales, en la parte de criminalística, y decía el profesor, nos decía, miren, la cosa va tan allá que incluso en algún momento me tocó sancionar a un funcionario porque por ahorrar guantes, él siempre se ponía los guantes. Entonces él le decía, pero ¿tú por qué usas el guante? Entonces decía, no, pues para protegerme yo, pero es que el guante viene a proteger al funcionario, pero viene también a proteger el medio probatorio que yo voy a llevar para que no se contamine la prueba que yo voy a hacer por la manipulación que yo voy a tener. Entonces, decía, un montón de pruebas contaminadas por un funcionario que utilizaba un mismo guante que va a ser utilizado en varias escenas del crimen por ahorrar, por ignorancia, por X situación. Entonces decía, parece mentira, y por eso yo empezaba esta clase, Marisol, diciendo que nosotros muchas veces obviamos lo obvio por parecer obvio, pero esos pequeños detalles, que si vamos atrás a ese principio de formalidad, que tú lo encaminabas hacia el principio de legalidad y le dabas esa fuerza que tiene ese principio de legalidad, fíjense que esas cosas obvias pues vienen a tumbar toda una serie de situaciones que realmente pues pueden traer consecuencias negativas. Mira, principio de igualdad probatoria. Y este principio no es otra cosa sino la garantía que me da a que los sujetos procesales tengan la igualdad de elementos o la igualdad de oportunidad procesal para poder presentar, para poder tener acceso a la prueba. Es el hecho de que tú, como ente rector del proceso, me trates a mí de igual a igual dentro del proceso, dentro de las formalidades y dentro de las posibilidades. Fíjense, Parra dice que es la igualdad de armas probatorias, de manera que las pruebas que pueda utilizar uno también sirvan para el otro, el principio de comunidad que vimos hace un rato. No en el sentido de comunidad de la prueba, fíjense, sino que pueda igualmente ser utilizado por el otro. Que me den la posibilidad en cuanto a tiempo, en cuanto a forma, en cuanto a espacio, de esos medios probatorios, esas armas probatorias puedan ser presentadas. Porque imagínense sería un proceso o un juez que diga, bueno, yo le acepto, qué sé yo, los medios electrónicos probatorios a una de las partes, pero al otro se las rechazo porque esos medios probatorios no existe ese equilibrio, entonces estaríamos violentando la justicia. Aquí tenemos otro principio que cuando suena genera ruido, pero es un principio rescatable y hermoso porque es el hecho de la transformación, de esa recolección de evidencias que hay y la posibilidad de presentarlos al proceso para que entre al proceso y luego de su contradicción dejen de llamarse evidencias y pasen a llamarse pruebas. Ya no son simples evidencias, ya no son elementos de convicción que yo tengo dentro de esa fase previa, sino ya yo le di la posibilidad a la contraparte a través de ese principio de control y contradicción que me pudiera decir que esas pruebas eran falsas, que eran manipuladas. Y cuando ya pasó esa fase y cuando ya entran en esa fase de materialización o de evacuación, yo ya puedo decir, estas son las pruebas. A través de estos medios probatorios yo lo puedo llamar pruebas. Entonces, se habla de ese principio de metamorfosis de la prueba. Cuando pasan de ser simplemente indicios, simplemente evidencias o elementos de convicción y pasan a ser pruebas porque ya sufrieron la contradicción dentro del proceso. Fíjense lo que dice Bello. Bello dice, una vez las evidencias son incorporadas al proceso y superan la fase de contradicción, pasan a llamarse
pruebas y se transforman de meros actos de investigación, evidencias o indicios en pruebas comunes al proceso, comunes del principio de comunidad. Entonces, este principio de metamorfosis es eso. ¿Qué pasa con la mariposa? La mariposa, antes de ser mariposa, pasó por una crisálida y esa crisálida fue un gusano, fue una larva. Así pasa con los medios probatorios dentro del proceso. Fueron en principio un simple indicio, pasaron a ser una evidencia, esa evidencia, esos elementos de convicción se fortalecieron, se alimentaron y fueron presentados al proceso para que a través de ese principio de contradicción se transformaran y en principio de comunidad de la prueba formaran parte del proceso y después de esa contradicción pues poder llamarlas plenamente pruebas comunes al proceso.